Gracias, Katika. Muy buenas noches nuevamente a todas y cada una de ustedes. Gracias por nuevamente estar aquí presentes otro jueves más y continuar con estas enseñanzas que Dios nos ha puesto, ¿no? A través de el estudio de este libro que son las estrategias del enemigo. Más o menos para hacerles un recuerdo de lo que vimos la semana anterior acerca de este nuevo tema que era de la adivinación, que prácticamente es un otro nueva estrategia que el enemigo usa o hace uso en las personas para que podamos desviar nuestro enfoque al Señor. Entonces, le recuerdo que habíamos visto la semana anterior cuál es el concepto de lo que es la adivinación. Habíamos también visto ciertos versículos en los cuales nos enunciaba que este tema, esta práctica pagana de la adivinación, viene desde hace mucho tiempo atrás, desde inicios de los tiempos. Habíamos visto los versículos desde Génesis, cómo se practicaba este tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso habíamos estudiado, habíamos visto de manera general y ya una vez que entendimos desde dónde proviene esto, en qué tiempo aparece, vimos las consecuencias que tuvo al haber hecho este tipo de prácticas. Entonces ahí también nos dimos cuenta de que para Dios este tipo de prácticas son terribles. Y inclusive nombraba un versículo bíblico que esto es una abominación para los ojos de Dios. Y hoy vamos a a ratificar justamente este tema, ¿no? Para poder continuar y para poder seguir aprendiendo. También habíamos estudiado a través de un video que les logré proyectar en donde nos hablaba un ejemplo de Pablo y Silas, ¿recuerdan? Que ellos consultaron a una chica que también tenía este espíritu de adivinación y llegamos a la conclusión que la persona que tiene este espíritu no es un espíritu divino, es un espíritu realmente que viene del enemigo. O sea, prácticamente es un espíritu diabólico que posee a la persona para que pueda ejecutar esta práctica. Entonces tenemos claro de dónde proviene la adivinación. Y de ahí pudimos también observar ciertas prácticas que hablábamos del concepto de mancias, ¿no? Recuerdan que nos decía que estos son un tipo de métodos o situaciones o estrategias o técnicas que las personas que tienen estos espíritus las practican. Y las practican inclusive como que fuera un trabajo, es decir, ganan dinero por la práctica de este tipo de mancias que habíamos visto la semana pasada. Y con respecto a eso, quería nuevamente esta semana continuar con este tema para conocer algunas mancias más que pudimos estudiar y pudimos investigar. Entonces, permítame un segundito para poder compartir la presentación y continuar con el tema. A ver, vamos viendo que todas puedan observar y que se vea bastante claro. Perfecto. Ahí, mi Mari, ¿tú me puedes confirmar que sí está bien? Ok, Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí es de la siguiente parte, ¿no? De la parte número 2, que vamos a seguir viendo el tipo de mancias. Entonces, con respecto a lo que habíamos hablado la semana anterior, este tipo de mancias, para recordarles o quien quizás no estuvo presente, son un tipo de metodologías o técnicas que las personas las usan para poder adivinar el futuro. Inclusive hay ciertas situaciones que también pueden conocer o hacer preguntas del pasado. Entonces, aquí había enunciado algunas otras mancias más para que podamos conocer. Aquí quiero que estemos bastante atentos con respecto al significado de cada una de estas, porque el objetivo de poder conocer este tipo de mancias es para que el Espíritu Santo nos traiga a nuestra memoria y poder identificar quizás algún momento de nuestra vida pudimos hacerla, a veces sin conocerla. Entonces, la idea y el objetivo principal de este taller, de esta noche, es poder identificar este tipo de mancias, conocer para no caer en ese engaño, para no caer en esto, porque a veces las personas nos engañan de una manera sutil y sabemos que quien está detrás de eso es el enemigo. Y él nos dice Dios en su palabra que Él está aquí para podernos destruir. Entonces utiliza estas estrategias para que nosotros caigamos. O quizás algún momento nosotros la hicimos. Entonces, una de ellas es la brisomancia. La brisomancia o
u oniromancia. Esta es una práctica que la adivinan a través de lo que son los sueños, ¿no? Entonces la persona sueña y a través de la interpretación o de lo que soñó, interpreta el futuro de la persona que está consultando a quien hace este tipo de prácticas. Otra es la cafeomancia, que es por medio del café. Entonces aquí hacen un tipo de rituales y en el café empiezan a poder ponerse cerca de algún plato, como ustedes pueden ver en la imagen, y empieza a aparecer una imagen o dentro de la taza de café. Entonces, en base a eso, las personas también empiezan a preguntar y empiezan a adivinar cómo me va en el futuro, cómo me irá en mi matrimonio. Entonces, ahí empieza la persona que practica esto a dar las respuestas. Otra práctica que creo que muchos conocemos, que es la cartomancia, que es por medio de las barajas o naipes. Por ejemplo, aquí pienso que la mayoría conoce acerca del tarot, ¿no es cierto? Hemos escuchado en algún momento la lectura de las cartas, de las cuales son unas cartas especiales y cada una de ellas tiene un significado. Hay una inclusive que está una calavera, me parece algún momento que yo pude ver en internet que le dice que es de la muerte o algo así. Bueno, entonces ellos van lanzando estas cartas y van leyendo la fortuna o el tema de su futuro o las preguntas que hacen las personas. Otra mancia también es la capnomancia. ¿Sí? Que esto es por medio del humo del tabaco, sí, del tabaco o del humo en general. A veces fuman tabaco o habano y ese humo que sale empiezan a ver un tipo de imagen y la gente empieza a comentarles lo que ellos pueden ver a través de esta práctica. Otra práctica tenemos la dactilomancia. Es un tipo de adivinación que se hacía teniendo un anillo mágico suspendido en un hilo, es decir, como un péndulo. El anillo lo colocan ahí, ¿sí? Y esto lo ponen sobre una mesa o un objeto redondo en cuyos bordes están señaladas las letras del alfabeto. Entonces, según cómo se mueve ese péndulo, va señalando las letras y ellos van colocando en una parte escribiendo y de esa manera, según lo que van contestando, van interpretando para darle ese significado a la persona que consulta, ¿no? Otra es la demonomancia, que es esto a través de los demonios. Ellos invocan a demonios para que ellos a su vez puedan contestar y darles la respuesta que ellos están preguntando. Entonces, todo esto vemos que son prácticas de ocultismo, prácticas muy a veces hasta espeluznantes, porque aquí estamos viendo que utilizan métodos materiales. Hay otros que inclusive a través de los cuerpos de las personas que habíamos visto la semana anterior, que abren sus entrañas y a través de sus órganos, inclusive es el tema de la adivinación. Otra práctica es la libanomancia, que es a través del incienso. Es similar a la del humo. O sea, el humo que emana el incienso también lo van ellos, de acuerdo a las figuras que se van formando, según lo que ellos ven, van adivinando el futuro. Otra práctica es la oligmancia, que es por medio del aullido de los perros. Entonces, esto depende del sonido que hacen estos animalitos. Piensan que van a morir las personas, de que les anuncian malos presagios. Entonces, son un tipo de prácticas que de acuerdo al sonido que hacen cada los animalitos, ellos predicen el futuro. Otra práctica que también conocemos aquí, y esto es muy común realmente a nivel cultural, que esto quizás algún momento nosotras la hicimos o de niños nos la hicieron a nosotros, que es la ovomancia, que es la adivinación a través de los huevos. No sé si ustedes a veces en fin de año ha pasado que yo he visto que las abuelitas le pasan el huevo, dicen así, ¿no? La palabra es pasar el huevo en el cuerpo, en la cabeza o en las partes de la persona. Ese huevo lo rompen en un vaso y como ustedes pueden ver en la imagen, se van formando figuras supuestamente que le indican qué es lo que le va a pasar a la persona en un futuro. Si va a tener una enfermedad, si va a estar feliz, si va a conseguir una pareja. Entonces las personas que hacen esta práctica, es decir, los adivinos, ellos miran en esta figura y empiezan a predecir el futuro y le empiezan a decir a esa persona lo que le va a suceder. Entonces es una práctica que creo que muchos de nosotras conocemos. Otra es la piromancia y lignomancia, que es por medio del fuego.
¿sí? La piromancia es a través del fuego y la lignomancia es a través de las velas. Entonces, igual lo que esta luz produce desde la vela o desde un fuego que se enciende en una hoguera, empiezan a ver imágenes en esas intermitencias que da la luz y empiezan a predecir el futuro. Otra práctica también es la necromancia, perdón, que es la forma de adivinación que utiliza la invocación de espíritus, especialmente de los difuntos. ¿Para qué? Con el propósito de poder adivinar, de poderle preguntar. Estos son ya prácticas un poco más de la ciencia oculta, podríamos decir, porque ya no estamos trabajando con cosas materiales como veíamos el huevo, sino directamente están preguntando a los espíritus, a los muertos. Entonces son prácticas que podemos ver a simple vista que no son de Dios. Perfecto. Aquí tenemos también estas prácticas que es la quiromancia, que es por medio de las líneas de las manos. Entonces, esto también es muy común, que se puede ver inclusive en la calle. No sé si a ustedes les ha pasado que a mí una vez en el centro de Quito estaba caminando por un parque y se me acercó una mujer, ¿sí? Me parece que era una persona que era gitana, creo, porque estaban las carpas ahí cerca y ella me dice, mira, te voy a leer la mano. Y mientras yo caminaba, ella me iba diciendo ciertas cositas que generalmente todo mundo le pasa en la vida, ¿no? Entonces, como que de esa manera quería convencer para que yo pueda dejarme leer la mano. Y nos estamos dando cuenta que esta práctica se llama la quiromancia, que también es una forma de adivinación que se lo practica muy, muy, muy a menudo para poder consultar el futuro de las personas. Otra práctica es la clarioftal, a ver, es un poco difícil de pronunciar porque es clarioptalomancia, así es correcto, que es adivinar algo acerca de la persona a través del olor, es decir, de algún objeto que esa persona tiene, empieza a oler el adivino y empieza ya a predecir su futuro, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Puede ser alguna prenda de vestir o algo personal que tenga. Otra podemos ver que son los oráculos. Este es un instrumento, es un sistema utilizado para obtener respuestas o guías o revelaciones sobre el futuro. A menudo este tipo de interpretaciones de símbolos o a veces son también como cartas que tienen cierta simbología cada una de estas, empiezan a consultar a entidades, es decir, también empiezan a llamar a entidades espirituales para que con lo que el objeto que tienen este oráculo, que a veces son inclusive ciertos instrumentos o como piedras, algo así, que empiezan a investigar y empiezan a dar respuestas a la persona que le consulta. Pero esto también está dentro de entidades espirituales que no son de Dios. Y también tenemos otra práctica, omancia, que también es muy conocida, que es la Ouija. Inclusive esta tabla la vendían hace unos años atrás, yo podía ver en las jugueterías que le venden como que fuera parte de un juego de mesa a los niños. Entonces uno tenía un acceso tan fácil a poder comprar y adquirir y un costo, no sea ni siquiera elevado, era un costo que era para cualquier persona lo podía adquirir y mucha gente lo hacía. Y esto no nos damos cuenta que a través de este tablerito nosotros estamos abriendo puertas a Satanás en nuestra casa, a nosotros, y estamos dejando entrar ahí el enemigo para que eso se quede en nosotros y Dios no sabe, o sea, Dios no quiera qué nos va a pasar. Realmente son prácticas que esto no lo debemos hacer. O sea, este tablerito, como ustedes pueden ver, tienen ahí las letras del alfabeto. En un lado dice sí, en el otro dice no y los números. Entonces, esto la gente coloca en un grupo de personas las manos sobre esta piecita de madera y se mueve sola. ¿Sí? Entonces, dicen que se mueve sola, que son las energías, que no sé qué, hay muchos estudios acerca de la Ouija, pero realmente la única conclusión es que esto es del enemigo, esto es de Satanás. No hay nada más. Detrás de todo esto está el enemigo, tratando de que nosotros creamos y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que nos va a decir este tipo de cosas. Entonces aquí podemos tener claro todas estas creencias, de este tipo de prácticas de adivinación. Y como les digo, si ustedes algún momento quizás lo practicaron o todavía creemos.
en estas cosas, aunque yo sé que aquí en este grupo nadie lo está haciendo, somos mujeres de Dios. Sin embargo, algún momento quizás sin conocimiento lo hicimos. Me gustaría que ustedes lo traigan a su mente y si pueden tener un papelito aparte sería mucho mejor que ustedes lo anoten porque al final de esta charla nosotros vamos a rechazar todo este tipo de cosas, pidiendo al Señor que esto nos quite de una sola vez de nuestro corazón y pedirle perdón y arrepentimiento. Entonces, sí quisiera que lo tomen en cuenta para al final hacer una oración para poder descartar todo este tipo de cosas de nuestra vida, ¿sí? Perfecto, entonces hasta aquí podemos ver el tema de lo que son las mancias. Hemos estudiado acerca de las prácticas de adivinación, son prácticas de ocultismo realmente, cosas sobrenaturales que no son de Dios. Entonces yo quería también compartirles esta noche acerca de lo que nos dice en otro ejemplo de la Biblia, en Primera de Samuel 28, del 7 al 8, nos dice lo siguiente: Saúl y la divina de Endor. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces, estos versículos son una introducción porque quisiera a continuación pasarles un pequeño video en donde se explica exactamente qué es lo que ocurre con respecto a estos versículos y una explicación súper clarita para que tengamos con más claridad de lo que es la adivinación y cuáles son sus consecuencias y qué es lo que le pasó al rey Saúl por haber hecho este tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces, a continuación les voy a pasar este pequeño videito y estemos muy atentas y escuchando lo que nos va a decir, por favor. La Biblia contiene una historia muy misteriosa donde el rey Saúl fue a visitar una adivina de noche y supuestamente ella logró que Samuel hablara desde el mundo de los muertos. Pero ¿habrá sido realmente el profeta Samuel quien apareció o habrá sido un demonio? Te aseguro que este video estará sumamente profundo, así que te animo a que te quedes hasta el final porque seguramente aprenderemos muchísimo. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hay pasajes profundos en la Biblia que requieren mucha sabiduría y sobre todo revelación, iluminación de Dios para poder descifrarlos correctamente, y este es uno de esos casos. Le recomiendo que luego usted lea 1 de Samuel 28 para comprender mejor la historia completa y su contexto. Pero la gran pregunta en esta historia, la gran pregunta es: ¿habrá sido realmente Samuel quien apareció a la adivina? Antes de dar mi opinión, quiero aclarar algo fundamental, y es que antes de la resurrección de Cristo, el alma de los justos que morían no iba al cielo, no, sino que descendía a un lugar de reposo que se le conocía antes como el seno de Abraham. Si le gustaría que haga un video explicando esto más profundamente, déjame saber abajo en los comentarios. Aclaro esto porque algunos opinan que cuando la adivina dice que vio a Samuel subir de la tierra, pues que eso es la evidencia absoluta de que no era Samuel porque él estaba en el cielo, lo cual es incorrecto. Él estaba en el seno de Abraham, no en el cielo. Ahora bien, hay distintas opiniones sobre este pasaje tan misterioso y hoy ofreceré mi opinión al respecto, basado en la enseñanza general de la Biblia con respecto a esta doctrina, pero siempre con la humildad de reconocer que es un pasaje muy profundo. Yo creo que no fue Samuel quien apareció, sino un demonio que tomó la apariencia de Samuel para engañar y confundir a Saúl. Permíteme ofrecerle 5 argumentos valiosos y después usted puede darme su opinión abajo en los comentarios. En primer lugar, Satanás y los demonios son especialistas tomando apariencias para engañar a las personas.
La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Noten esta historia que Dios no dice que fue Samuel quien apareció, sino que la mujer pregunta a Saúl: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. La adivina supo por boca de Saúl a quién tenía que hacer venir. Con toda responsabilidad debemos notar que el escritor de este pasaje no fue obviamente Samuel, quien ya estaba muerto. Al estar Samuel muerto, este trozo de la escritura obviamente lo escribió otra persona. Algunos creen que el cronista de este suceso pudo haber sido uno de los dos hombres que fueron con Saúl a Endor en busca de la adivina. Si fue uno de ellos el cronista, es entendible que debía escribir la escena en cuestión tal como le está viendo desarrollarse por las palabras de la mujer y de Saúl, que son los protagonistas humanos en este caso. Y si el escritor pudiera ser alguien más, pues con más razón aún el argumento a favor de que no fue Samuel tiene más peso. En tal caso, los transmisores de la historia debían haber contado al escritor lo que ellos habían oído por boca de Saúl. Por esto, aunque el pasaje diga que fue Samuel quien apareció, hay que considerar que así lo escribió el narrador, porque es lo que oyó en el suceso o acerca de él. Ahora bien, se lee en el relato sagrado que es la mujer quien dice haber visto a Samuel. No dice el texto que Dios hizo subir a Samuel del Seol, sino que los ojos de la adivina ven a alguien a quien ella llama Samuel, porque anteriormente ya se le había entregado el nombre. Lo que trato de dar o decir en este primer argumento es que no fue Dios quien dijo que era Samuel, sino la adivina y Saúl, que lo dedujo según lo descrito por ella. En segundo lugar, Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Al leer el pasaje vemos que Dios no le quiso hablar a Saúl, quizás debido a la dureza de su corazón. Dice el versículo 6 que Saúl consultó a Jehová, pero él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dudo mucho que Dios decidiera no hablar por medio de sus profetas para luego sí hablarle por medio de una adivina. Dice la palabra que entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y le pregunte. Note que aquí habla de una mujer que tenga un espíritu de adivinación, un espíritu satánico. Ese no es un don celestial ni una unción que Dios le había dado. Es un demonio que poseía a esta persona y le daba la capacidad de conocer cosas sobre el futuro. Saúl sabe y está consciente de que ha entrado en el terreno de los demonios al ir a ver a una mujer que adivina por un espíritu que viene del diablo. Aclaro que Satanás no es omnisciente, pero sí tiene acceso a cierta información limitada sobre la vida de aquellos que le sirven a él. Recordemos que en Filipos Pablo libertó por el poder del Espíritu Santo a una muchacha que tenía esto mismo, un espíritu de adivinación, el mismo género de demonios que tenía esta mujer de Endor. Primero de Crónicas 10 nos muestra un detalle terrible. Dice que así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, oiga esto, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Note que la Biblia dice que Saúl no consultó a Jehová, por lo que podemos deducir que a quien realmente él consultó probablemente fue a los demonios. El pasaje muestra que Dios obviamente se enojó muchísimo por este pecado. En la ley Dios había ordenado diciendo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Le pregunto a usted, estimado hermano, ¿pudiera Dios usar un canal que él mismo había prohibido? Obviamente no. Es una contradicción que Dios permitiera que una endemoniada practicante de algo que Dios castiga con la misma muerte fuera usada para molestar a un santo, sacarlo de su reposo y hacerlo hablar con ella. Con este acto de buscar una adivina para consultarla, Saúl estaba cometiendo un pecado terrible delante de Dios. De hecho, los tres componentes humanos que vemos en esta historia, Saúl, sus siervos y la adivina, todos tenían vidas enemistadas con Dios. En tercer lugar, una adivina poseída por los demonios no tiene el poder de hacer volver a alguien
del mundo de los muertos y mucho menos el alma de un justo. La Biblia dice que los que mueren en el Señor descansan de sus obras porque ellos no tienen un ministerio ya de interceder ni de profetizar. Ellos están descansando de sus obras en un lugar de paz. Ahora bien, hay un caso único en la Biblia que nos pudiera confrontar quizás un poco, y es la transfiguración de Cristo, donde aparecieron Moisés y Elías. Moisés había muerto, sí, pero Elías no. Y ambos aparecen hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero en este caso fue Dios mismo quien les hizo aparecer visiblemente en la tierra para una misión muy especial junto a Cristo. Es una escena muy piadosa y celestial donde no hay un medium de un espiritista en la historia. Además de esto, Moisés murió de una manera muy peculiar porque su cuerpo jamás fue encontrado. De manera que ellos dos, al representar la ley y los profetas, tenían un propósito escatológico muy especial. A propósito, les voy a recomendar en la descripción un video muy bueno que hice sobre los dos testigos de Apocalipsis, porque pudieran ser ellos dos. En cuarto lugar, hay ciertas incoherencias en las palabras que el supuesto Samuel dice. Por ejemplo, este personaje dice a Saúl que mañana él y sus hijos estarían junto a él. El verdadero Samuel había muerto físicamente y su alma estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. En cambio, los que morían en el Antiguo Testamento, sin andar en los parámetros de Dios, no iban al mismo lugar en que estaban los piadosos. Los muertos impíos iban a un lugar de tormentos. Es muy difícil sacar un dictamen y decir a dónde fue a parar el alma de Saúl, pero lo más lógico es pensar que se haya perdido eternamente porque Dios lo había desechado. Nunca hubo evidencia en la Biblia de que él se arrepintiera de sus pecados y también se suicidó. Yo sé que este es un tema muy polémico, pero nosotros creemos que alguien que se suicide estando consciente de sus acciones y que no le dé tiempo a arrepentirse, se pierde eternamente porque murió cometiendo un pecado terrible. La Biblia dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El suicidio es quitarle a Dios la potestad que le pertenece solo a él. Y es muy curioso que el suicidio en la Biblia siempre aparece ligado a personas que se perdieron eternamente y que fueron poseídos posiblemente hasta por demonios, como son el caso de Saúl y Judas, quien también de hecho murió quitándose la vida. Ahora bien, como Saúl murió suicidándose, es evidente que no se podía reunir con Samuel en el Seol. Por lo tanto, Samuel no era el que le podía decir mañana morirás y estarás conmigo. Por otro lado, esas palabras sí se corresponden con el enemigo de los hombres, pues los demonios saben el fin de los impíos y saben también que los que van a morir en impiedad los acompañarán a ellos en el tormento. Y en quinto y último lugar, cuenta el narrador que Saúl se postró cuando supuestamente Saúl habló, y el supuesto Samuel, no se lo impidió. En la Biblia, siempre que alguien se postra ante un ángel, rápidamente se lo prohibió y le dijo: no, adora solo a Dios, porque solamente Dios es digno de la gloria. Pero en este caso, este demonio no le impide a Saúl que le haga reverencia y le adore. Solo lo menciono como un dato curioso para añadir argumentos a esta opinión mía de que no fue Samuel quien apareció realmente, sino un demonio que habló por medio de la adivina. Dice la Biblia que Satanás se opone a todo lo que exalte a Dios. Así que, estimados hermanos, esta es mi opinión sobre este pasaje tan profundo. Y aquí he expuesto mis argumentos, pero ahora llegó el momento para que usted comente. Perfecto, entonces como ustedes pudieron observar, este video está súper claro la explicación acerca del versículo que acabamos de ver. Y bueno, como el autor de este video nos dice, realmente es increíble que, no es creíble, mejor dicho, que Dios haya utilizado este tipo de medios para poder comunicarse con el rey Saúl. Porque según los argumentos que acabamos de ver y acabamos de escuchar, no son los argumentos ni el camino de Dios, ni son prácticas de Dios para poder llegar a comprender el futuro o poder tomar una decisión. Entonces, nuevamente esto nos sustenta y nos afianza de que no son prácticas de Dios lo que es consultar a un adivino. Y eso es lo que a veces solemos hacer, porque nuestra confianza quizás está puesta en este tipo de cosas y no en Dios.
Entonces, este conocimiento que estamos teniendo a través de este taller y hoy en este tema específico que es la adivinación, nos está mostrando que nosotros no debemos tener este tipo de cosas, ni siquiera a veces por un tema cultural, porque a veces las tradiciones o lo que nosotros hemos venido queriendo durante varios años en nuestra vida, sea por nuestros familiares, por personas conocidas, lo que sea, nosotros continuamos con este tipo de prácticas. Entonces estamos viendo que esto a los ojos de Dios no es correcto. Permítame un momentito más para continuar y poder seguir compartiendo nuestra exposición. Un momentito, vamos acá. Nos quedamos en esta presentación. A ver, perfecto, listo. Ahí está correcto, mi Mari. Sí, está correcto. Correcto, estamos viendo una sola diapositiva. Entonces, en este ejemplo y en este versículo que hemos visto el día día de hoy, aquí podemos ver cómo Satanás engañó a Saúl mediante a esta divina, ¿no? Ella no tenía, como nos decía en el video, ningún tipo de unción de Dios, sino que tenía este espíritu demoníaco que también pudimos ver en la historia de Pablo y Silas la semana pasada, de esa mujer que también adivinaba en el pueblo de Endor. Entonces le daba esa capacidad de poder predecir el futuro. Cuando Saúl murió, como nos explicaba en el video, fue por una rebelión de Jehová que tuvo él en contra de Dios y en contra de su palabra. Porque ¿qué hizo Saúl? Fue y prefirió ir a buscar a la divina y no consultar realmente a Dios, y porque Dios él ya había pecado y Dios ya no le hablaba. Y a continuación vamos a ver justamente esas sanciones de Dios. Y una de esas es lo que le pasó al rey Saúl, que Dios ya no le habló. Y asimismo nosotros también en la actualidad, como les decía, hacemos esto. Entonces, sin saber, pero ahora nosotros sabemos y aún sabiendo, si lo cometemos, vamos a saber qué es lo que nos va a pasar. Eso tenemos que pedir al Señor, inclusive de las personas que conocemos, nuestra familia, poderles explicar que este tipo de prácticas lo único que hacen es separarnos del Señor y no buscar y no afianzar nuestra fe en Él, porque solamente Él es el que nos va a dar esa confianza. Y como pudimos ver, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Saúl murió, él se suicidó. Dios lo mató, como decía aquí, a través del versículo que nos hablaba de que y nosotros no cuidamos nuestro templo, que es el templo, nuestro cuerpo, nuestra vida, que es el templo de Dios, Dios también lo destruirá. Entonces, eso pueden ser las consecuencias que tenemos nosotros. Y recuerden que en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y Dios qué nos dice? Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Entonces, grabemos eso en nuestro corazón, lo que Dios nos dice y no creamos en este tipo de cosas. Aquí, como les comentaba, hay versículos que son las sanciones que Dios hace al poder nosotros practicar este tipo de cosas. Y en Ezequiel 20:30-31 nos dice lo siguiente, dice, por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentes ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. ¿Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Entonces, claramente podemos ver aquí que el Señor, ¿qué es lo que hace cuando nosotros vamos a consultar y creer? ¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Israel? Ellos tenían esa idolatría, todo ese tipo de prácticas paganas, adorando al dios Baal. ¿Y qué le dijo al Señor? No te diré nada. Entonces aquí estamos recordando que todo este tipo de prácticas lo hacían desde sus ancestros, es decir, sus padres hacían a través de un sacrificio que mataban a sus hijos y los pasaban por fuego. Esto también está en Deuteronomio, ¿no? En capítulo 18, que también lo vamos a ver más detenidamente. Mari ya nos hizo un recuento la semana anterior y ya lo leímos este versículo, pero este versículo de Deuteronomio, capítulo 18, principalmente es la clave y es la esencia lo que Dios nos dice con respecto a la adivinación.
Otro versículo que también nos habla es acerca de Levítico 26, que nos dice, y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. En otra traducción de la Biblia, nos dice un poco más claro para que podamos comprender qué es lo que se interpreta aquí. Nos dice que también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultaban a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los elimina. Dios, como pasó en el pueblo de Israel, Dios los exilió. Dios ni siquiera los regresó a ver. Entonces es otra consecuencia así tan fuerte de poder hacer este tipo de prácticas. Entonces no es que a veces uno por curiosidad, ay, mis amigas están jugando a la Ouija, pues yo también voy a ver y ni siquiera estar presente ante ese tipo de situaciones. Porque inclusive estando dentro de ese grupo, al momento de jugar la Ouija, también uno puede contaminarse de ese tipo de cosas. Aquí tengo también otro versículo que nos dice acerca de la parte que Dios nos habla de que nos va a desechar. Dice, este ya lo vimos en el video que acabamos de pasar, que es Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Dios le está diciendo a Saúl esto, que Él también te desechará. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos desecha si nosotros cometemos este tipo de prácticas. Y esto es un pecado, como está aquí en la imagen. El pecado te separa de Dios. Y hay una separación totalmente rotunda con Dios al poder estar realizando este tipo de prácticas, este tipo de situaciones de idolatría y de todo lo que estamos viendo en la actualidad. Este versículo yo sí lo quiero examinar un poco más detenidamente porque, como les comento, es la clave. Esta es la clave principal de lo que Dios nos dice con respecto a lo que es la adivinación. Y esto inclusive debemos nosotros tenerlo muy en cuenta para poder algún momento compartir con alguien que quizás está realizando este tipo de prácticas y hacerle comprender qué es lo que está haciendo y a dónde le va a llevar o qué consecuencias va a tener al poder hacer este tipo de cosas. Entonces nos dicen Deuteronomio 18:10 al 13. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y Dios nos dice que perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos está llamando a que seamos perfectos delante de Él. Y lo principal aquí es de que Él enuncia en este versículo, en el versículo 12, dos veces que este tipo de prácticas es una abominación para los ojos de Jehová. Bueno, para hacerles un relato acerca del versículo, que es lo que queremos que ustedes conozcan, o sea, poder interpretar y conozcan un poquito el contexto de lo que sucedía en esta época. El Deuteronomio habla prácticamente de la despedida que Moisés está haciendo al pueblo de Israel, y aquellos estaban llegando a la frontera de la tierra prometida. Y además el Señor le anunciaba que también su vida ya iba a terminar. Por lo tanto, Moisés iba ya a subir al monte para poder ya morir, ¿no? Por eso Moisés estaba repitiendo estas normas y estas enseñanzas que Dios le había dicho para que el pueblo no lo volviera a cometer. Es decir, era una advertencia de que iban a poseer la tierra, pero que Dios les había prometido, pero que ellos no deben cometer ni repetir este tipo de conductas que los vivían antes en esa tierra pagana, y que esto es prácticamente completamente desagradable ante los ojos de Dios. Y por eso Dios les dice que en medio de su pueblo no debe haber nadie que haga pasar a los hijos por fuego. Como nos explicaba Mari en la semana anterior, esto era un tipo de costumbre pagana en donde se sacrificaba a sus hijos, que era como el máximo sacrificio que la gente lo hacía para poder o sea, recibir ese el favor de los dioses, ¿no?
que era a los hijos los mataban y luego les quemaban. Entonces esto era prácticamente un holocausto. Pero de esa manera la gente creía que así iba a agradar a sus dioses para que ellos a su vez puedan recibir el favor de ellos, ya sean más por temas de guerras, por prácticas de familia, o sea, todo ese tipo, ellos elevaban de esta manera su petición cometiendo este tipo de holocausto, que era terrible y para Dios eso era lo peor. Entonces ahí está advirtiendo Moisés que esto no se debe repetir. Entonces, este tipo de prácticas realmente lo que hacía era tratar de asegurar, o sea, el favor de los dioses a aquellas personas que estaban pasando por problemas, por dificultades, como les decía en el tema de las guerras, sobre todo para saber qué es lo que iba a pasar, ellos cogían y cometían este tipo de barbaridades. Y Dios les decía que no, que esto es prohibido hacerlo. Entonces, aquí nos habla el versículo en la primera parte que dice, ni quien practique adivinación. ¿Qué es este tema? Como ya habíamos visto, ¿cuál era la práctica de adivinación que hacía en esa época? Bueno, no sé si ustedes conocen dentro de las flechitas, o sea, de las saetas que habíamos conversado anteriormente, la gente de que iba a guerra tenía una cajita que metía ahí estas saetas que les dice la palabra de Dios, ¿no? Que son estas flechas pequeñas que les había comentado, metía en esta cajita y esta caja se llama carcaj en el antiguo hebreo. Entonces es una caja forrada de cuero, en donde metían las flechas y la gente llevaba esto. Entonces, esta caja era entregada a los adivinos. ¿Y qué hacían ellos? Movían la caja, abrían esto y botaban al suelo. Entonces veían las flechas, cómo iba la dirección de la punta de las flechas, iban al norte, al sur, este, y de acuerdo a eso, ellos iban tomando las decisiones, e iban supuestamente adivinando el futuro de sobre todo de los guerreros, de quienes iban a ir a defender su pueblo. Por ejemplo, los oficiales que realmente eran los que estaban a la cabeza, los que más practicaban este tipo de cosas. Entonces vamos a ir conociendo qué significa cada uno de estos. Esta es la práctica que hacía. Ahora, ¿qué dice ni agorero? ¿Qué es el agorero? Es aquella persona que trataba de predecir y adivinar las cosas observando las formas de las nubes. Por ejemplo, veía cómo estaban las nubes y en base a eso, si le veía, se le ocurría a él que ahí había un barco, no, pues dice, tú tienes un viaje y ese viaje es el que vas a tener y vas a realizar. Entonces ellos ven de esta forma y predicen de esta forma el futuro. Otro es ni sortílego, nos dice aquí en Deuteronomio. ¿Quiénes eran los sortílegos? Eran adivinos que trataban de conocer el futuro leyendo el agua. O sea, este agua lo colocaban dentro de la copa. No sé si ustedes recuerdan que hablaba de la historia de José, de la copa ceremonial de plata. A esto se refiere, ¿no? No era, bueno, estaba investigando y decían que era una copa que era como un vaso similar al de vidrio, pero no había todavía el vidrio en esa época. Entonces había un material que se llamaba alabastro, que era una piedra y que hasta la pulían, la pulían, la pulían hasta que prácticamente quedaba casi, casi transparente. Entonces, este tipo de copa la ponían en agua y en esa agua es lo que ellos hacían, esta práctica de la adivinación a través de los reflejos que presentaba esta copa, ¿no? Y bueno, es lo que justo les había comentado que José tenía en la época de Egipto, ¿no? Cuando él estaba ahí a cargo de Egipto. Otra parte también, o otros, digamos, agoreros, también podían ver o adivinar el futuro a través de las bandadas de pájaros. ¿Sí? Que eran los que creían que había figuras que de acuerdo a porque habían pájaros que a veces viajaban en manada, no sé si ustedes han visto que viajan miles de pajaritos y van formando en su viaje ciertas formas, entonces ellos a través de esas formas también creían que era un método de adivinación. A través del fuego, también decía, a través de la lluvia, dependiendo de la cantidad de lluvia, si es muy fuerte, que es mal presagio, que si llueve poco, que si hace sol. Entonces, todo este tipo de cosas eran prácticamente los que ellos sabían, los sortílegos, pero, perdón, sabían ellos adivinar a través de este tipo de métodos. Inclusive mataban las aves. Recuerdan que les decía que había una mancia en donde matan a las aves o matan a algún animal y sacan sus vísceras, y eso también pudimos ver en el Antiguo Testamento que había una práctica de esto de adivinar a través del hígado de los animales, entonces también ellos hacían este tipo de cosas. De ahí nos dice ni hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Son aquellos que usaban hierbas y raíces con el propósito de lograr ciertos encantos. Por ejemplo, eso podemos ver hasta el día de hoy.
que la tomes el agüita de la raíz de no sé cuánto que venden en frasquitos y que esto va a ustedes de darle a la persona que ustedes quieren que esa persona se enamore de ustedes. Entonces pónganle en tantas gotitas de ahí y de esa forma ustedes van a tener a la persona por toda su vida. Entonces son prácticas que existían antes y que existe hoy día y que todavía podemos ver este tipo de situaciones. También nos habla acerca del ni encantador. O sea, el encantador es prácticamente la persona que hacía ¿cómo se llama esto? Ataba. O sea, por ejemplo, que hacen los nudos para atar. Hay un ejemplo carísimo, por ejemplo, el vudú, el muñequito que lo hacen del vudú. ¿Sí? Ellos son los que hacían este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes han visto que un muñequito a veces lo tienen, hacen un tipo de ritual para que este muñequito sienta lo mismo que la persona, de la persona que es. Yo no sé a profundidad cómo lo practican, pero sé que las consecuencias que a veces existen este tipo de cosas. Entonces, ¿esto quién lo hacía? Los encantadores. Dice, ni adivino es la persona que recurría al mundo inmaterial. O sea, todo lo demás que acabamos de ver es del material, son hierbas, son objetos. Pero los adivinos eran aquellas personas que trabajaban directamente con los espíritus y enviaban a estos espíritus para que atormenten a las personas, para que les puedan persuadir. Por ejemplo, si quieren que esa persona le preste dinero, envían a un espíritu para que empiece a persuadirle y le empiece a obligar a prestar dinero a la persona que necesite. Otro dice ni mago. Ni mago es aquella persona que también trabaja con espíritus, pero el espíritu es de un familiar fallecido, o sea, de las personas que hoy conocemos como los espiritistas, que ellos buscan un familiar fallecido y la gente va y quiere preguntarle cómo le irá o qué le pasó o qué murió, o sea, cosas que quieren saber, ¿no? A través de este tipo de prácticas. Y la última que nos habla acerca de consultar a los muertos, que son los médiums, que los que conocemos con el nombre de mediums, que son aquellos que hacen contacto con el mundo de los muertos. Inclusive ustedes han visto este objeto que es la bola de cristal y que a través de esto que existe, y yo he visto en el tema de las brujas, por ejemplo, que tienen ahí esta bola de cristal para predecir el futuro, para todo este tipo de prácticas que realmente el Señor lo que hace es aborrecer, y Dios dice claramente aquí en Deuteronomio que esto es una abominación y que no quiere que esté dentro de su pueblo. Y las personas lo que hacen están expectantes del futuro para poder conocer cómo les va a ir, cómo les iba a ir en las cosechas, cómo les iba a ir en las guerras, en los viajes, en todo lo que ellos necesitaban conocer. Y estas cosas uno realmente les puedo decir que uno no las puede ni siquiera ver como curiosidad. O sea, ni siquiera por curiosidad voy a decir, voy a leer un poquito para entrar a ver y veamos pues cómo es. O sea, realmente nosotros tenemos que pedirle de corazón al Señor que nos ayude, alejarnos de todo este tipo de cosas. Y sabemos que como seres humanos sí tenemos esa curiosidad de querer saber. Sí, pero en el sentido de poder entender que esto no es correcto. Y ahora que estamos conociendo y aquí estamos viendo todo este tipo y las preguntas que quizás o las dudas que teníamos están siendo aquí expuestas, digámoslo así, para poder entender qué es esto. Y ahora sí ya debemos alejarnos completamente de este tipo de prácticas y podemos ver que hoy por hoy unos puede acercarse inclusive en el periódico, hay anuncios. No sé si ustedes los han visto. Ahí que dice el brujo no sé cuánto, conoce tu suerte, y todos son los que llaman para poder hacer este tipo de situaciones y la gente lo que hace prácticamente es consultar, acercarse a gastar cuánta plata, porque no es que es barato. Gastan cantidad de dinero para poder adivinar supuestamente el futuro, conocer respuestas que para ellos son inciertas y empiezan a hacer esto inclusive ya como una práctica común y tienen esa confianza de ir recurrentemente allá. No es que voy solo una vez al mes, a veces van ya a diario o semanalmente. Yo no sé, he visto personas que ahorran dinero para poder ir a gastar allá. Y lo único que realmente están haciendo es directamente ir a consultar al demonio de su vida. ¿Y qué van a esperar de respuesta tener o qué respuesta van a esperar tener acerca de esto?
Y bueno, y realmente ya conocer todos estos temas sí es fuerte, es bastante delicado porque son temas un poquito susceptibles quizás a ciertas personas. Créanme que a mí en lo personal sí me ha movido un poco porque son cosas que siempre he tratado de no estar muy presente ni conocer porque no me gustan, pero es importante conocerlo porque realmente Dios a que nos llama, que nosotros debemos acercarnos a Él, confiar en Él. Y aquí justamente hay unos versículos que nos dan eso, ¿no? Que todo esto refleja que nuestra confianza al poder hacer estas prácticas no está puesta en el Señor. ¿Y qué nos dice en cambio Dios en Romanos 8:28? Que nosotros seremos más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahora entendamos lo que Dios nos dice, que todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué tenemos que ir a consultar y desenfocarnos nuestra mirada al Señor? Si Él nos está diciendo en su palabra que todo nos irá para bien, no lo que hoy, sino lo que en futuro va a venir, porque para los hijos de Dios, Dios nos tiene esa promesa. ¿Qué nos dice en Jeremías 29:11? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Miren, si nosotros nos hacemos la pregunta de cómo nos irá en el futuro, pero Dios nos está diciendo aquí claramente que el Dios nos va a dar un futuro lleno de esperanza, lleno de amor. Eso es lo que nos está prometiendo aquí en Jeremías 29:11. Y en otra versión también justamente nos habla acerca de eso, de que el Señor, que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces creámosle a Dios. Creamos en las promesas de Dios, pongamos nuestro futuro en las manos de Dios, nuestro presente en las manos de Dios. Todo enfoquémonos directamente en la confianza que tenemos con el Señor y dejar de lado todo este tipo de cosas y no buscar. Y si es que alguien de nosotros quizás lo hizo, esta noche justamente es para pedirle perdón al Señor y decirle que nos arrepentimos de corazón. Quizás si algún momento nosotros pudimos haber hecho este tipo de prácticas, o si nuestra casa o nuestros familiares todavía lo hacen, pidamos también por ellos para que esto pueda ser, se pueda renunciar y podamos dejar de lado todo este tipo de situaciones tan complejas y tan fuertes, digámoslo así. También nos dicen Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Entonces, nuestra confianza, ¿dónde tiene que estar? En Dios. Tiene que estar en Él, no en lo que dice el tarot, no en lo que dice la ruda, no en lo que dicen las hierbas, ni las cartas, ni el zodíaco, ni los signos, ni nada de la lluvia, ni del agua, ni del sol, nada de ese tipo de cosas, sino ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? En Dios. No debemos estar creyendo en los inventos que la gente los está haciendo, porque esto solamente es una mentira. Y es una mentira que va del enemigo directamente. Es esta estrategia del enemigo que está usando para alejarnos del Señor. Si algo malo ocurre, realmente Dios está ahí, no pasa nada. Porque Dios nos está respaldando, Dios sabe que para nosotros nos va a tener ahí siempre puestos en esa roca firme y poder llevarnos siempre por el camino que Él quiere que nosotros tengamos. Y aquí están justamente los versículos que el Señor nos dice y donde debemos poner nuestra confianza solamente en Él, porque Él ya venció la muerte y se levantó de la muerte el tercer día. Y dijo que toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dónde debemos estar nosotros? Estamos en buenas manos. Estamos puestos nosotros en las manos de Dios. Y ya para finalizar este taller, quería leerles también en el versículo que dice Mateo 6:26, que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué bonito este versículo, porque Dios aquí hace referencia a cuánto nosotros valemos, porque fuimos compradas con la sangre de Jesús. Si Dios cuida a las aves, a los animalitos, ¿cómo no nos va a cuidar aún más a nosotros? Por eso yo les llamo esta noche a ustedes que debemos estar completamente confiadas del Señor, de su palabra.
Y también no recuerdo muy bien, pero había un versículo que nos decía que mis ovejas, que nosotros somos ovejas de Dios y que Él nos tiene en sus manos y que nadie nos la puede arrebatar de ellas. Entonces, creamos de Dios, creamos del Señor, pongamos esa confianza siempre en las manos de Él y enfoquemos allá y olvidémonos de todo este tipo de prácticas. Y por eso yo sí quisiera ya para cerrar este tema esta noche que pongamos a memoria. Primero reflexionemos unos segunditos y como yo les dije, si algún momento nosotras cometimos algún tipo de estas prácticas, o sea, que el Espíritu Santo sea quien nos traiga memoria y poder renunciar esta noche a este tipo de cosas y poder cerrar esas cadenas que quizás todavía nos pueden estar atormentando hoy por hoy. Entonces, hagamos esa actividad, esa pequeña reflexión y lo principal es ponernos en la presencia del Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos y digámosle esta noche para poder renunciar a todo este tipo de cosas. Digámosle esta noche, bendito Padre, Padre del cielo, confieso que he participado, Señor. Ahí ustedes traigan a memoria quizás lo que algún momento de su vida lo cometieron, algo que quizás sin conocimiento lo hicimos cuando estuvimos jóvenes. Debemos ser específicos y nombrar este tipo de prácticas que en un momento quizás estuvo relacionada con algún tema que vimos hoy en la noche de la adivinación. Y digámosle, Señor, bendito Padre, esta noche yo renuncio a todo eso como práctica falsa. Te pido que tú me llenes con tu Santo Espíritu para que pueda ser guiada por ti. Gracias, mi Dios, porque en Cristo, en tu Hijo, esta noche tengo perdón, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu poder que rompe cadenas y por tu sangre que limpia y restaura. Hoy, bendito Señor, celebramos la libertad que has traído a mi vida, que he renunciado yo esta noche, Señor, a todo tipo de práctica de adivinación, de ocultismo, de cualquier engaño espiritual. Declaramos en el nombre de Jesús que todo este tipo de ataduras que han estado en nuestra vida o que algún momento hayamos cometido, sea rota en el nombre de Jesús, Señor, y que ahora somos completamente libres por el poder del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te damos hoy por hoy la bienvenida, Señor. Muéstranos si es que quizás en algo nosotros todavía estamos fallando. Esta noche rechazamos todo este tipo de prácticas de nuestra vida y que tu Santo Espíritu sea el que nos llene hoy por hoy. Que seas tú, bendito Señor, a través de tu Espíritu, tomando el control total de mi vida. Llena cada espacio con tu luz, con tu paz, con tu verdad, Señor, porque solo lo tuyo es lo que podemos confiar, Señor. No hay nada más. Que tu presencia sea una constante guía de consuelo, de fortaleza, de fuerza y de confianza. Declaramos, Señor, que nuestra vida ahora es un templo santo tuyo, Señor, donde tú vas a habitar ahí, y que cada pensamiento, cada decisión y paso que estemos dando en nuestra vida sea alineado conforme a tu voluntad. En tu palabra nos dice en Romanos 8:14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esta noche, Señor, declaramos que somos hijas tuyas. Digamos con nombre propio, Señor, que yo, Elizabeth, y cada una diga su nombre, soy hija de Dios y soy guiada por tu Santo Espíritu, y que caminaré en obediencia, verdad y libertad todos los días de mi vida, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Muchísimas gracias por este tiempo y espero que todo este aprendizaje haya sido de mucho beneficio para ustedes y que realmente lleven en su corazón esto que hemos aprendido y así de esta manera poder compartir con las demás personas y ayudar también a otras personas que quizás estén aún todavía cometiendo este tipo de prácticas. Muchísimas gracias por su atención y continuamos esta noche con, no sé si le toca a Mari, me parece. Gracias.